Dijimos cómo fueron las políticas que Agustín P. Justo lleva a cabo durante su gobierno para poder sostenerse en el poder. Y vamos a ver que, además de estos apoyos que él tuvo para poder gobernar, hubo también otra parte en el horizonte político de ese momento. Quizás el principal fue el debilitamiento del movimiento sindical. A pesar de que se había creado la CGT, este movimiento obrero no tuvo ninguna influencia o protagonismo sobre el gobierno que en ese momento estaba en el poder. Más aún, este alejamiento del gobierno de las necesidades que la clase obrera, que el proletariado pedía como mejoras para sus situaciones personales, no fue tenida en cuenta. Y esto produjo en la sociedad algo que después será asumido por el peronismo y solucionado. ¿Cuáles fueron estos sentimientos que producen en la clase obrera las políticas del gobierno de turno? Un gran resentimiento popular hacia los propietarios, hacia sus jefes, hacia los que detentaban la riqueza y el poder. Un resentimiento que quedará atesorado en el corazón de esa porción del pueblo argentino. Y por otro lado, va a producir el descreimiento de esta clase obrera del poder político, de los sistemas políticos, como hasta ahora habían venido desenvolviéndose. Esa incipiente industria que se da durante el gobierno de Justo va a producir el primer gran movimiento migratorio dentro de Argentina. ¿Por qué? Porque el crecimiento industrial, ¿a dónde se va a desarrollar? En Buenos Aires y en la zona pampeana. El interior, como siempre, más pobre, la falta de trabajo, hizo que una cantidad de gente excluida del mercado laboral en el interior migrara hacia Buenos Aires o hacia las zonas del litoral en búsqueda de mejoras de condiciones de vida. ¿Cuál fue la consecuencia de este movimiento migratorio? La aparición de los cinturones alrededor de los grandes urbes, lo cual trajo un gran problema social y económico para la sociedad. El establecimiento de lo que serán estos corredores alrededor de las grandes ciudades será un problema que empieza a cobrar fuerza en estos años del 30 y que irán agrandándose con el correr de los años. Las necesidades de infraestructura, de vivienda, de sanidad, que una porción importante de población que se estableció en estas zonas requería respuesta de parte del gobierno, cosa que no se llevó a cabo en estos momentos. Y también durante esta época, y fundamentalmente cuando se produce las elecciones del 38 y es elegido presidente Ortiz y vicepresidente Castillo, algo que vamos a ver ahora y que será la situación internacional. Pero antes de eso debemos decir que Ortiz, cuando asume la presidencia, se propone ser un Sáenz Peña del año 1910. Es decir, se compromete, era un demócrata convencido
de la necesidad de la vuelta al sistema democrático amplio, que comprendiera y que incluyera a toda la sociedad. La enfermedad de Ortiz y la muerte prematura no pudo o no produjo las reformas que él se había comprometido a realizar. A la muerte de Ortiz, después de la muerte de Ortiz, asumirá la presidencia su vice, Castillo. Castillo no era partidario, como Ortiz, de todas estas reformas que él quería implementar, más aún era partidario de conservar esa restauración que justo se había propuesto. Pero la situación en Argentina había cambiado radicalmente. Había tomado importancia y relevancia un grupo dentro del ejército que se conoció como el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos. Entre ellos estaba el coronel Perón, es decir, la figura que años más tarde ganará la presidencia de la nación e iniciará todo un cambio político y social en la Argentina. Este grupo de oficiales unidos que comienza a tener importancia y presencia en la vida argentina, obviamente eran, por su formación, partidarios de las potencias del eje. Más aún, la mayoría de esta oficialidad, o muchos de ellos, se habían formado en Alemania y fundamentalmente en Italia, y por lo tanto eran admiradores de los sistemas nacionalistas autoritarios que estaban gobernando en este momento en Europa, primero Mussolini y después Hitler. Durante entonces la presidencia, la última de los presidentes de la Concordancia, aparecerá en el horizonte mundial y obviamente en la Argentina el gran problema de la situación internacional. ¿Por qué? En el año 39 había comenzado la Segunda Guerra Mundial, que nucleó a los países, a los aliados y a las potencias del eje. El mundo occidental fue partidario, en su gran mayoría, de los aliados, y sobre todo cuando Estados Unidos, después de Pearl Harbor, tiene que intervenir en la guerra. Argentina no terminaba de definir su posición internacional frente a la guerra, y sin embargo, ¿por qué? Porque Castillo tenía la presión de los Estados Unidos para que la Argentina se declarara apoyando a los aliados. Y a su vez, internamente en la Argentina había toda una corriente, y la que estaba detrás del poder, que era el ejército, que eran partidarios de las potencias del eje. Esta situación internacional va a colocar a Castillo en una encrucijada, además un presidente que fue débil, que no tuvo grandes apoyos y que por lo tanto, cuando su figura se fue debilitando y a su vez la figura de estos oficiales y del ejército iba cobrando mayor importancia, se va a producir otro golpe de Estado. Y va a ser llamado, irónicamente, un golpe constitucional. ¿Y por qué lo llaman un golpe constitucional? Porque los que produjeron el golpe decían que su intención era la vuelta a los principios constitucionales. En este periodo de facto, que va desde la caída de Castillo hasta la elección de Perón, hubo 3 presidentes de facto. Primero Rawson, que debe haber sido el presidente que duró menos tiempo en el poder, fueron horas.
después lo sucede Ramírez y finalmente Farrell. Después del golpe de Farrell en el 43, el camino político de la Argentina se ve despejado en todos los órdenes para la llegada de Perón. Al ejercer la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Defensa y la Vicepresidencia de la Nación. Cuando la figura de Perón va creciendo y cuando se acercaban las elecciones en el 46, a pesar de la oposición de la sociedad civil y un sector del ejército manifestaron hacia la candidatura de Perón, el movimiento del 17 de octubre del 45 fue el acontecimiento que ya abrió definitivamente la llegada al poder de Perón en el año 1946. En el año 46, entonces, se va a cerrar este primer ciclo de golpes de Estado, de gobiernos de facto, y se abrirá un periodo larguísimo, la del peronismo, con todas las características que él mismo tendrá y que se verán en el gobierno de Perón en la Argentina hasta el año 55.